tradición y nos dábamos cuenta pues que la doctrina es la que establece las normas y las reglas, pero que sobre todo beneficia, al establecer normatividades y al establecer reglas, beneficia la forma en la que se cree, la forma en la que las tradiciones afectan adecuadamente hacia el seno de la iglesia o de la organización. Y nos dábamos cuenta que esta doctrina o que esta enseñanza y la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y hablábamos de la palabra lecaj y de la palabra didascalia, han sido la causante de la transformación y del desarrollo histórico hacia el seno de la iglesia, y llegábamos a un acuerdo en el que la doctrina tiene que ser más allá de establecer límites, de poner normas, tiene que ser una doctrina transformadora y sanadora, ¿no? Que sane hacia el interior de los miembros y de los creyentes. Posteriormente vimos lo que es Jesús y su pensamiento, cómo llega Jesús en medio de un momento muy especial en el que el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén, Belén y todos estos lugares aledaños a Israel sufren la imposición o sufren a través del gobierno del Imperio Romano, y cómo esa teología llega cómo ese pensamiento de Cristo Jesús llega y se instaura hacia, hacia el seno de ese lugar, hablando del reino de Dios, y que más allá de haber sido un evento de un reino en medio de un imperio, pues era algo complicado, ¿no? Y también aquí nos dimos cuenta cómo el cristianismo y el judaísmo, a pesar de que el judaísmo es como la base el cristianismo, pues llega en el momento a tener una ruptura porque existe una persecución, ¿no? Nos dábamos cuenta cómo Adriano hacia el 132, hacia el 100, bueno, vamos a hablar de años en forma de redondeo, hacia el 130, expulsa a los judíos de Jerusalén y empieza a llamarle Elia Capitolia o Elia Capitolina a la ciudad de Jerusalén, y no vive ahí un solo judío, y cómo cómo los romanos empiezan a mandar gente helenista, es decir, gente romana y gente griega para ocupar esta ciudad. Fallece Adriano y entonces los judíos les es permitido empezar a llegar, pero para este tiempo, desde el 70 que fue destruido el templo, más o menos hasta este tiempo del 130, ha habido fricción y ha habido guerras y ha habido problemas, y los judíos fueron expulsados porque tuvieron una revuelta, una guerra muy interesante con Roma, en donde mueren cerca de 90,000 soldados romanos, pero hay cerca de 580,000 judíos que pierden la vida en esta revuelta, ¿no? Entonces, ha habido siempre muchas fricciones entre los romanos y los judíos por las cuestiones judaizantes, y porque para ese tiempo ya empieza a tener tendencia el cristianismo de ser captado, de ser capturado por el imperio, ¿no? Posteriormente nos dábamos cuenta, eh, pensamiento, esta clase que se llamó pensamiento original o influido, eh, que si nuestro pensamiento nace plenamente del seno de la iglesia, o si tiene algunas influencias, y nos dábamos cuenta cómo nosotros como iglesia, como organización, tenemos influencia de tres lugares principalmente, ¿no? Somos el resultado a lo largo de las épocas de tres cuestiones que nos han influido muy directamente, que tiene que ver con Antioquía, de los tres seminarios, que uno es legalista, que el otro es como medio esotérico, y que el otro es con tendencias al amor, es decir, Antioquía, nosotros traemos influencia de ahí. Después traemos influencia de los anabaptistas, y, y bueno, todavía no lo miramos, pero al final de cuentas nos vamos a terminar dando cuenta que también tenemos influencia de los fundamentalistas que vinieron de Inglaterra hacia los Estados Unidos, que en aquel entonces se les conocía como las 13 colonias. Y obviamente tenemos influencia de la Edad Media, vimos algo que fueron los tres seminarios,
Cartago con Tertuliano, que es el padre del cristianismo, que es un personaje, pues que mira las cosas muy legalistas, muy legales, todo lo interpreta desde su pensamiento, desde sus lentes, que él es un abogado, y nos dábamos cuenta cómo ese seminario influía sobre los primeros cristianos. También nos dábamos cuenta cómo Alejandría, siendo el lugar más importante, el centro de estudio más importante, el centro de saber más importante del orbe de aquel tiempo, pues también tiene una influencia en donde Clemente de Alejandría, en donde Filón de Alejandría, en donde todos estos estudiantes y librepensadores que eran judíos se dan cuenta que las escrituras y que el ser cristianos es importante, pero ellos empiezan a darle una traducción o una interpretación de manera alegórica a la Biblia, ¿no? Entonces, las primeras interpretaciones que se tienen de la Biblia son así, son alegóricas. Y Filón de Alejandría hace una herramienta o lleva a la traducción la Biblia a 6 idiomas que se le llamó la Hexapla o la Hexapla. Hoy no tenemos un solo documento de eso, porque obviamente fue víctima de los incendios que padeció Alejandría en su momento, y posteriormente tenemos con Ignacio de Antioquía y con los primeros obispos la conformación del cristianismo que seguía más la tradición de Jerusalén, que tenía que ver con el amor, ¿no? Eh, Cartago y Roma son los principales precursores del pensamiento legalista. Alejandría es uno de los principales, bueno, es el principal promotor del pensamiento alegórico y medio esotérico y gnóstico. Y posteriormente Antioquía, pues tiene un pensamiento obviamente influenciado por toda esa época paulina que se vivió y por toda la diáspora que se dio y por todo el crecimiento del cristianismo, pues nos damos cuenta que de esta manera han surgido y han ido creciendo, y vamos a decir la palabra evolucionando nuestra forma de practicar la fe y de creer, ¿no? La forma de estudiar y de conocer las cosas se divide en este caso también en tres diferentes formas, y es en primero la escuela patrística, posteriormente viene la escolástica, en donde hay más estudio, en donde hay más documentación, en donde el oscurantismo hace que las gentes investiguen. El hecho de que las cosas se den en latín no impide que, que los monjes o que los monasterios empiecen a emanar conocimiento y sabiduría, y posteriormente pues viene la época moderna, ¿no? Después del 1700 hacia acá, o la época moderna después del descubrimiento de América, o después de la llegada del hombre a América, porque pues no descubren nada, nosotros ya estábamos aquí, o sea, no nos destaparon, simple y sencillamente hubo ahí una mezcolanza o una conquista, y deterioraron el crecimiento de la América como se venía dando. Y en estas últimas semanas de clase que nos quedan, vamos a ver el peregrinaje fundamentalista desde los fundamentalistas que tuvieron aquel problema con Inglaterra hasta nuestros días. Obviamente vamos a ver más, no tan sucintamente, sino más ampliamente, la herencia de la Reforma, cómo los abatarios europeos empezaron a migrar y a tener influencia en aquel viejo continente. Y bueno, vamos a ver el contexto histórico de las colonias norteamericanas. Vamos a empezar a hablar del sabatismo en América, y nos vamos a dar cuenta cómo el evangelio llegó a Sudamérica. Ya habíamos hablado de cómo los primeros cristianos de origen ruso, de origen alemán, llegan primeramente a Brasil y posteriormente llegan a la parte más al sur del cono de América. Y los primeros cristianos, o los primeros miembros de la Iglesia de Dios, celebran sus cultos en ruso y en alemán. Y bueno, pues ahí hay apellidos importantes que nosotros vamos a destacar, y vamos a dar un espacio para hablar de las nuevas eclesialidades. Cómo, cómo después de la pandemia, porque históricamente pues nosotros ya hemos vivido todo eso, pero históricamente hoy somos pospandémicos, somos sobrevivientes a una pandemia,
y cómo esta pandemia ha afectado eh, a nivel eclesial, cómo los miembros hoy participamos de cultos a través de herramientas como el Zoom, como el Meet, y bueno, cómo se ha venido transformando y cómo se le ha venido dando un curso diferente a la reunión o a las reuniones eclesiales en los diferentes lugares en donde se dan, ¿no? Hasta aquí, y antes de continuar, me gustaría saber si alguien tiene algún comentario, una pregunta. No hay comentarios, no hay preguntas. Fíjense que el sábado hay hay un pastor que ya no generalmente tan seguido predica y últimamente lo hace una vez al mes si él tiene tiempo. Él en su momento ha sido presidente del concilio en México y sus predicaciones son muy interesantes, muy inteligentes, como científicas, vamos a llamarle así, ¿no? Y el sábado hablaba de algo que se llama la ignorancia de pluralidad. Es es un pensamiento o es una tendencia de la sociedad a decir sí o a decir no para ocultarse entre las masas y no tener que ser exhibido, ¿no? Y él hablaba de este cuento de Hans Christian Andersen, que tiene que ver con un rey que va a estrenar un traje y le manda a decir, manda a hacer el traje con unas personas que lo engañaron y que decían que solamente la gente inteligente, la gente fina, la gente que no era tonta podía mirar y admirar la tela de la cual estaba hecha el traje. Y pues ellos no le hicieron nada a aquel rey y entonces el rey iba en ropa interior desfilando y la gente decía, oh, qué bonito traje, qué hermoso traje, este es único. Pero pues obviamente él había sido timado por estas gentes hasta que un niño lo vio y entonces dijo, oh, el rey está desnudo. Y toda la gente empezó a reírse y a decir, sí es cierto, está desnudo, está desnudo. Y, y él terminaba diciendo que el cristianismo a lo largo de la historia decía que, por ejemplo, y ponía un ejemplo de Adán y de Eva, como este, el Señor decía, ¿por qué te escondes? Y él decía, es que oí tu voz, tuve miedo y me escondí, pero no decía la verdadera razón. Posteriormente, cuando Caín toma la vida de su hermano y le pregunta dónde está tu hermano y él dice, pues, ¿qué acaso soy guarda yo de mi hermano? Y esto tiene que ver con la inocencia de pluralidad, con el desconocimiento, o bueno, con el conocimiento de las cosas originales, pero que tú encubres para parecer que las cosas sean como una realidad. Pero Dios conoce nuestro pensamiento y conoce nuestro actuar. Entonces yo me daba cuenta de eso y dije, ¿por qué somos así? Pues porque somos seres humanos y él daba unos datos de que pues por ahí también de cerca de 1800, cuando este señor Anderson escribe ese cuento, hay alguien que se da cuenta de esto que se llama la inocencia. Entonces yo me doy cuenta que hay veces nosotros tratamos de preguntar o de motivar, sobre todo para el crecimiento, en este caso catedrático universitario, y a veces por no querer ser exhibidos. Yo cuando pregunto al respecto de la clase no es para calificar, es para que haya y para que exista esta sinergia al respecto de lo que estamos hablando y conociendo, obviamente para que quede claro, porque, eh, porque así como ustedes me platican, es mucha información, son muchos datos, obviamente nosotros desconocíamos o conocíamos muy poco de historia,
y tal vez quizá por eso no participamos por la inocencia de pluralidad, pero yo quiero nuevamente invitarles a que podamos participar. Tenemos otra herramienta que es vamos a llamar el foro en WhatsApp, en donde podemos seguir preguntando, podemos seguir ampliando al respecto de las cosas. Y me doy cuenta de esto porque sí me hablan y sí me preguntan, pero lo hacen a nivel personal, no lo hacen a nivel grupal. Si lo hacemos a nivel grupal, yo puedo contestar, todos podemos contestar, todos podemos tener un nuevo aprendizaje y sobre todo reafirmar lo que ya vivimos, ¿no? La semana pasada les prometí que íbamos a ver rápidamente cómo se maneja la inteligencia artificial y quiero preguntar si alguno de nosotros ya ha tenido acercamiento o ya ha manejado la, la inteligencia artificial, si de alguna manera ha podido estar cerca de esto que es la inteligencia artificial, si saben cómo funciona. No, nada, no sé nada. No, todavía no. No, yo no. ¿Hay alguien más? No, hermano, no ¿Qué tal, tampoco. Mario? ¿Hace frío allá por donde estás? Ok, bueno, pues vamos a ver esto y antes de hacerles la presentación y de ver cómo funciona esto, les quiero decir, si nosotros platicamos, lo más normal es que del otro lado haya una respuesta, ¿cierto? Entonces, abrir una página de inteligencia artificial como Copilot o como ChatGPT es como platicar con alguien, con una diferencia. Ese alguien tiene N cantidad de cerebros, entonces te va a responder cosas muy adecuadas a lo que tú le vas a pedir. Pero si yo te pregunto algo, pues obviamente tú no me vas a adivinar lo que yo te quiero preguntar. Yo tengo que expresarte lo que yo quisiera saber de ti. No, por ejemplo, ahorita veo a Mario que está muy protegido y veo, o sea, que está muy abrigado y veo a la hermana Esther. Y aunque son los dos de Argentina, yo podría preguntar, ¿por qué no están igualmente abrigados? Y pues la respuesta sería porque yo estoy en un lugar en donde es más gélido, o donde hace más frío, y entonces yo empezaría a preguntar, ¿cuántos grados hace en el lugar o a qué temperatura estás en el lugar en donde tú vives? ¿A qué temperatura estás acá? ¿Cada cuándo sucede esto? Entonces, hacer preguntas muy específicas y muy claras de lo que se quiere saber es la manera en la que nosotros vamos a hablar o vamos a dirigirnos con con la inteligencia artificial o con estas herramientas, ¿no? Voy a, voy a compartir con ustedes. Y bueno, Pilot y que es ChatGPT o GPT por sus siglas en inglés. Y ChatGPT es un sistema de chat basado en un modelo de lenguaje por la inteligencia artificial GPT 3.5 desarrollado por una empresa que se llama OpenAI. Este modelo con más de 175 millones de parámetros está entrenado para realizar tareas relacionadas con el lenguaje, desde una traducción hasta generar textos.
Se puede conversar con ChatGPT haciéndole preguntas, por ejemplo. Tú tienes una tarea de investigación y no tienes ni la más remota idea de dónde buscarla. Si tú le preguntas adecuadamente a ChatGPT qué es lo que quieres, te va a ayudar. Vamos a decir, yo hoy en la tarde, en alguna ocasión he probado choripán que Gerson de Melo, si ustedes lo conocen, en alguna ocasión a mí me invitó y también ellos saben hacer pizzas y vamos a suponer que yo no tengo esa receta y que no me la sé. Pues si yo agarro y le pregunto a ChatGPT o a Copilot, oye, ¿me puedes dar una receta de cómo se hace el choripán, pero pero obviamente yo tengo que darle las palabras, vamos a decirle adecuadas, ¿no? Entonces, hay otra herramienta que se llama Copilot y es diferente a ChatGPT. Microsoft Copilot es un chatbox o un chatbot basado en el modelo de lenguaje de inteligencia artificial GPT-4. Puede entender, comunicarse fluidamente en el idioma que tú elijas. Además, tiene la capacidad de generar contenido imaginativo, innovador, como poemas, historias, códigos, ensayos, canciones y más. Copilot no solamente es un chatbot, sino también es un asistente inteligente que puede ayudarte con diferentes tareas como escribir, reescribir, mejorar, optimizar tu contenido, buscar información en la web y describir imágenes que le envíes. Puedes acceder a Copilot a través de la página web, a través de aplicaciones de tipo Apple, que es Input-Output, o de Android. Incluso mediante las aplicaciones de Microsoft Edge, Bing, que están presentes en los aparatos Apple o en los aparatos Android. Ofrece 3 modos. Tú puedes seleccionar si quieres hablar con él de manera equilibrada, de manera creativa o de forma muy precisa. Cada uno de las dos inteligencias artificiales pues tiene sus ventajas. Yo estoy más familiarizado con Copilot que con ChatGPT, pero los dos pues me sorprenden en gran manera, ¿no? Ahora dice aquí, prompt se le llama a lo que tú vas a escribir o a las indicaciones que le vas a dar a la aplicación para que te responda adecuadamente, ¿no? Es una instrucción o un texto que se le proporciona a un modelo generativo para guiar su generación de respuestas o de resultados. En otras palabras, es como una solicitud o un comando que le indicas al sistema para que realice una tarea específica, ¿no? Por ejemplo, cuando interactúas con sistemas como ChatGPT, Bing Chat o Google Bard, utilizas prompts para comunicarte con ellos. Al escribir un prompt, la inteligencia acorde a lo que le has pedido, y los prompts pueden ser desde una simple frase hasta varios párrafos. En resumen, los prompts o las indicaciones o los párrafos que le vas a dar para que interactúe contigo son esenciales para obtener resultados coherentes y útiles al interactuar con un sistema de inteligencia artificial. Y bueno, dice aquí esta caricatura, dice, todo el mundo sabrá que esto no lo ha escrito una persona. ¿Por qué? Dice, porque hace faltas de ortografía y dice cosas muy coherentes. Eso es cierto. Hay veces que tú lees lo que le pides y dices, esto no lo hubiera hecho yo. Entonces, ahí te toca a ti revisar si eso excede lo que tú le pediste o lo tuvieras que llevar al nivel de precisión que tú le diste. ¿Cómo lo haces? Pues hablando de manera equilibrada, hablando de manera justa,
O sea, ajustando esos parámetros que te va a dar ChatGPT, ¿no? Entonces, para facilitar este proceso existen herramientas como Prompt Storm, es una página, o Prompt Base, que automatizan la generación de prompts efectivos y permiten a los usuarios estructurar y optimizar sus interacciones con la inteligencia artificial. Esta herramienta es valiosa para aquellos que desean aprovechar la tecnología en sus procesos de negocio y de comunicación. Y bueno, esto se los voy a enviar, lo voy a compartir con ustedes. Y aquí quiero comentarles, tú vas a platicar con alguien y necesitas ser muy específico para conocer y para saber o para que te respondan qué es lo que quieres, ¿no? Y entonces aquí vamos a ver un ejemplo. Voy a compartir contigo esta página. Ya se mira ahí la página ya se está viendo. Vamos esta página se llama Copilot y aquí Sí, dice se ve. pregúntame cualquier cosa. Y vamos a preguntarle algo. Y entonces, bueno, tú cuando llegas con alguien primero saludas, hola chat, y entonces le dices, soy un pastor cristiano. Hoy daré clase de historia. ¿Me ayudas definiendo los periodos? Yo ya ando escribiendo en lenguaje inclusivo, los periodos en que se divide la historia del cristianismo, y entonces le das enter. Le das enter y esta cosa va a empezar a pensar. Y entonces aquí nos acaba de decir, según lo que ella investigó o lo que la inteligencia artificial investigó, nos va a empezar a decir. Dice, claro, con gusto, te ayudo a entender los periodos en que se divide la historia del cristianismo. Aquí tienes un resumen. Y específicamente habla de dos periodos, ¿no? Dice, la era apostólica, que va desde el 30 hasta el 100, aproximadamente. C significa aproximadamente. Durante este periodo los primeros apóstoles aún vivían. El cristianismo comenzó entre un pequeño número de judíos y se basa en los acontecimientos y enseñanzas religiosas que surgieron después del nacimiento de Jesucristo. Y después habla de un periodo preniceno. Y aquí nos dice, durante estos años se produjeron debates cristológicos, que es lo que nosotros conocemos como debates teológicos, sobre la naturaleza humana y divina de Jesús. Ya lo miramos, ya lo supimos. Entonces podemos darnos cuenta que esto que dice es cierto, pero no está muy completo. Y dice aquí, si necesitas más detalles o tienes alguna otra pregunta, no dudes en hacerlo, ¿no? Y les comento, esto es una charla, una plática, y aquí hay tres preguntas que la misma inteligencia artificial sugiere. ¿Cuáles son los eventos de la era apostólica? ¿Qué ocurrió en el concilio de Nicea? Explícame más sobre el periodo preniceno, ¿no? Entonces, vamos a suponer que a nosotros no nos interesa eso, pero le vamos a decir, ¿qué es la patrística? ¿Qué es la Edad Media? ¿Qué es la Reforma? Hablando de la historia del cristianismo, ¿no? Esa es nuestra pregunta y entonces ahora le decimos, respóndeme.
Y bueno, entonces aquí nos dimos cuenta que lo que le pedimos, pues ya fue más específica la inteligencia artificial al respecto de esto, ¿no? Le preguntamos qué es la patrística, qué es la Edad Media y qué es la Reforma, hablando de la historia del cristianismo. Ya define lo que es la patrística y habla de los padres de la iglesia, que si nosotros lo recordamos, pues tiene que ver con Tertuliano, tiene que ver con Agustín de Hipona, tiene que ver con Clemente, con Filón de Alejandría, y habla de la Edad Media. La Edad Media, yo se las platiqué al respecto de una sola parte, pero hay Edad Media alta y hay Edad Media baja. Le pregunté de la Reforma y pues ya me dice de Martín Lutero y sobre todo habla de las fechas, ¿no? Pero aquí me deja una bibliografía y habla de Wikipedia, del Leifler, de humanidades.com y de 7 páginas más especialistas en la historia. Quiero preguntarles si hasta acá está siendo claro, está siendo de utilidad, porque, por ejemplo, les quiero preguntar, les quiero preguntar esto antes de avanzar. Y lo principal que se tiene que tener, pues, es no tenerle miedo, no tenerle nada, porque a final de cuentas es como si vas a Google o como si vas a Google y ya ves que le dicen, pregúntale a San Google, porque todo sabe Google, ¿no? Tú quieres investigar algo y le dices, Edad Media y ¡pum! Te salen un montón de cosas, pero ahí no te salen criterios específicos. Ahora, yo le pregunté cosas que ya sabemos, pero miren, vamos a preguntarle algo. Chat, estoy haciendo un curso basado en la ECO 366 y la ECO 366 es se me olvida a mí esta parte, pero es una competencia que tiene que ver con diseño de cursos, ¿no? Entonces, le voy a decir, ¿me ayudas a definir el temario? Mi curso será de predicación en línea, ¿no? Entonces, tú le dices enter y te va a empezar a decir todo lo que la ECO 366 aplica y ve. Él investigó hacia adentro de todos, vamos a llamarle, de todos los algoritmos que tienen que ver con la ECO 366, que es una norma, y entonces con base a esa norma, el chat, genera este curso y dice, tienes que hablar de una introducción, tienes que hablar de la teología de la predicación, tienes que hablar de la comunicación efectiva, tienes que hablar de la planificación y de la estructura de sermones, y para esto tienes que hablar de un tema que se llame contenido relevante, que tiene que ver con la selección de temas, de pasajes bíblicos, cómo abordar temas actuales desde una perspectiva cristiana, y tienes que tener interacción con la audiencia. Aspectos técnicos, y habla de la configuración de software para transmisiones en vivo. ¿Por qué? Pues porque tú necesitas utilizar de forma adecuada Zoom. Zoom nosotros lo estamos utilizando en la parte más técnica, pero se pueden dividir en clases, se puede dividir por edades, se puede dividir por departamentos, y de esta manera tú tener clases o predicaciones pregrabadas para simple y sencillamente subirlas, y ya esa parte técnica tú la puedes adecuar, ¿no? Pero tú a ChatGPT o a Copilot le puedes preguntar lo que quieras. Quiero ver si aquí en la barra de este lado, aquí donde dice ver todos los chats recientes,
Y entonces, miren, aquí en esta parte donde le pregunto qué es un prompt, qué es la historia del cristianismo, hay todos los temas que yo he hablado o que le he preguntado a él. Y miren, por ejemplo, cartas descriptivas y estándares del ECO 360, ¿no? Y aquí vamos a poder ver qué es lo que yo le pregunté, por ejemplo, y se llama estándar de competencias. Esto que no les puedo decir ahorita se llama estándar. ECO 366 es un estándar de competencias. Entonces yo le pregunté aquí, ¿qué incluye una carta descriptiva según el estándar de competencias ECO 301? Propuesta de fortalecer el Sistema Nacional de Competencias. Y él me lo describe perfectamente. Si yo después de haberle preguntado esto le digo, ¿me ayudas con una carta descriptiva? ¿Qué creen que va a pasar? Me va a dar una carta descriptiva del estándar de competencias 217 que tiene que ver con la elaboración de cursos de forma presencial. Vamos a suponer que el estándar de competencias 301 tenga varios formatos que llenar antes de elaborar este curso. Yo le digo, oye, ¿me puedes ayudar con el llenado del formulario R208, por así decirle? Y él va a buscar y me va a decir, fíjate que para el estándar de competencias 301 no se tiene que llenar el formulario que tú me dices, se tiene que hacer un cronograma de clase. Y me da un ejemplo de un cronograma de clase. Entonces, tú a ChatGPT, a Copilot, le puedes preguntar lo que te imagines, pero se lo tienes que preguntar. Ahorita, antes de continuar, me gustaría saber si tú quieres saber algo. O sea, algo que tengas duda y que digas, a ver, vamos a ver si es cierto que esta cosa lo sabe, antes de poder continuar con la clase. Esa risa me fascina, Mario, adelante. Hola, profesor. Por fin Hola. por fin puedo estar en clases de vuelta. Eh, no, yo por ahí Copilot lo estaba utilizando, pero más que nada en el sentido de creación de imágenes. Ajá, Eh, Justo estaba elaborando un cuadernillo para adolescentes y por ahí le ponía específicamente, ¿no es cierto?, el tema de la imagen que quería como para que me cree una imagen en ese sentido, porque si yo empezaba a buscar una imagen que encierre todo lo que yo esperaba para esa imagen, no la encontraba. Entonces empecé a utilizarlo y la verdad que la herramienta en ese sentido está muy buena y te tira imágenes muy realistas, ¿no es cierto? Siempre y cuando también nosotros le demos las especificaciones que queremos con respecto a la imagen. Yo me di cuenta que cuando le decís quiero una imagen, no sé, que sea una imagen en blanco y negro con una luz tenue y todo eso va influyendo, ¿no es cierto? Los pequeños detalles que uno le va agregando te van haciendo el combo en específico hasta que vos creás lo que realmente querés crear, ¿no es cierto? así Entonces, es. a mí me sirvió en ese sentido por un lado me asustó un poco porque decía, mira, esto acá te está creando una imagen de lo que más o menos está pasando en tu cabeza o lo que vos querés, ¿no es cierto? Así es. Y, y bueno, yo digo, va a llegar un momento donde nosotros vamos a decir, yo no quiero pensar nada, voy a escribir acá que me arregle toda la vida el chat, ¿no es cierto? En ese sentido, por ahí digo, me asustó un poco, pero la verdad que es una herramienta muy útil que a mí en ese sentido hace poco que, no digo que soy un experto ni nada en el tema, hace poco que empecé a interactuar con esa herramienta, pero la verdad que me sirvió para al menos para ese lado, me sirvió y bastante. Y es muy... Está sonando una alarma y no sé cuál. Ya, gracias. Fíjate que yo tengo una mascota, un perro, y no es fino ni nada, es ahí de la calle,
Y entonces yo le dije a esta cosa, le dije, ¿me puedes hacer una imagen de un perro color café con una mancha en el pecho blanca? Es una cruza de pastor de labrador con, con Bull Terry. Cuando me va sacando el perro, haz de cuenta que el perro de mi casa, yo dije, esta cosa está increíble porque ¿cómo vino a mi casa a sacarle una fotografía al perro? Estaba igualito, estaba idéntico, pero tiene que ver con esto que tú dices, tienes que decirle adecuadamente lo que tú quieres. Y entonces es la única manera en la que el chat te va a responder. Como ahorita, ¿no? Le dije del Laico 366 y yo sin decirle, él me dijo, pues tendrás que estructurar tu curso de esta manera. Entonces, si tú le dices a ChatGTP, fíjate que el maestro que yo tengo, que es bien enfadoso, me pide un ensayo en donde quiere introducción, desarrollo del tema, la solución del problema, el problema es este. ¿Me puedes ayudar con el ensayo? ¡Fum! Te lo va a decir, te lo va a dar. Y lo que yo te decía ahí, alguien dijo, oye, pero entonces, ¿dónde está la creatividad? ¿Y dónde está tu empeño? ¿Dónde está tu fuerza? Bueno, pues ahora, y ahora, o sea, hablando de este momento que estamos teniendo vivencial y de experiencias, las cosas han cambiado. Y ese va a ser tu ensayo. Y obviamente tú no lo vas a entregar sin leerlo. A ti sí lo vas a leer y vas a decir, sí me gusta que diga esto. Y si no te gusta, le vas a decir, oye, chat, ¿qué crees? No me gusta el párrafo en donde hablas de esta cosa. Podríamos ser más específicos porque el cristianismo que yo practico tiene que ver con la observancia del sábado, con no comer esto, con ser así. ¿Y qué crees? ChatGPT te va a decir, ya sé de qué cristianos eres. Y ¡fum! Te va a decir, haz de cuenta que la historia que tú tienes. Y entonces va a hablar algo muy ambiguamente y tú vas a decir, esto es como que para un cristiano de cualquier otra parte, pero no de Argentina. Entonces le dices, oye, ¿qué crees? Está muy bien esto, pero a mí me gustaría que fuéramos todavía más específicos. Yo soy de Argentina, vivo en esta provincia y aquí somos ortodoxos, somos fundamentalistas, somos liberales. Me gustaría que tuviera esa tendencia y te lo va a dar. Porque tiene N cantidad de algoritmos, vamos a hablar millones de cerebros pensando y trabajando en tu favor. Entonces, es lo de hoy. Y además conoce y sabe de cuestiones contemporáneas. Así como sabe de historia, sabe de la forma vivencial contemporánea. Entonces, les voy a pasar esta presentación y vamos a entrar en la clase de hoy que tiene que ver con el sabatismo o con la guarda del sábado en nuestros en nuestra historia. A ver, déjenme ver si ya está lista la presentación. Bien, pues hoy vamos a ver en clase también esta otra parte que tiene que ver con el sabatismo en América. Y el objetivo específico de clase es
explorar el origen y la influencia del sabatismo, centrándonos en su relación con el judaísmo, con la creación y con el decálogo, revisando los grupos radicales europeos y también los fundamentalistas que migraron de Inglaterra hacia América. Y bueno, la guarda del sábado está basada en el Génesis y en el Éxodo. Debemos de recordar nosotros que todavía no se daba el decálogo cuando el Señor ya había separado el séptimo día para, bueno, lo santificó, porque en él contempló que toda su obra era hecha buena en gran manera, y posteriormente en el Éxodo se da el decálogo y ahí se habla de la observancia del sábado. No solamente es el Éxodo, sino también el Deuteronomio, en donde habla de esto, pero principalmente en el Éxodo, ¿no? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque Jehová hizo en 6 días el cielo, la mar, la tierra y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Si nosotros nos damos cuenta, esto es como la narración o como la redacción de un abogado. Por esto, por esto, por esto y por esto y por esto, dado que pasó esto y esto y esto y esto, entonces, por lo tanto, tú vas a pasar a hacer esto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos definir esto? Nosotros, no sé si me quieren decir cuáles son los horarios, y yo les voy a decir los horarios de la iglesia el sábado. Nosotros llegamos a las 11 de la mañana, de 11 a 11:40 tenemos un momento de oración, de 11:41 a 12:05 del mediodía tomamos un café, de las 12:05, 12:10 a la 1:30 estudiamos la escuela sabática, nos retiramos para comer, comemos en la parte de arriba de la iglesia, a las 4:30 bajamos y tenemos un culto general que dura aproximadamente 2 horas y nos retiramos acá. No sé si ustedes en la iglesia utilizan todo el tiempo o cómo es la observancia del sábado en su localidad. Pueden abrir el micrófono y participar. En mi iglesia, hermano, el culto inicia a las 10 de la mañana y se inicia con la alabanza primeramente. Es alrededor de serán unos 30 minutos de alabanza, de unos 5 a 6 cantos. Y posteriormente se empieza con la escuela sabática. Y en las escuelas sabáticas hay división de departamentos. La escuela sabática nada más para adultos, se quedan los adultos en el santuario y se dividen los jóvenes, los niños, nada más niños, porque no hay párvulos. Posteriormente, ¿cómo se llama? De la escuela sabática, regresan los chiquillos y los jóvenes y hacen una presentación frente a la iglesia. Después se vuelve a dividir, perdón, se hace la conclusión del servicio con alabanza y y después hay división nuevamente de departamentos, donde se hace la femenil, la varonil y vuelven a dividirse los departamentos. Eso es aproximadamente 1 hora únicamente. Y alrededor de 2:30, son los alimentos. Todos pues nos apartamos a un área donde está adecuado ya para tomar los alimentos, calentar nuestra comida, porque llevamos muchos, la comida preparada ya nada más para calentar. Y posteriormente a las 4 de la tarde inicia nuevamente el servicio. Dependiendo del clima, digamos, como ahorita que está lloviendo o que a veces cuando anochece más pronto, se inicia a 3:30 para poder estar terminando 5:45 y en lo que uno se despide y todo, a las 6 ya esté uno saliendo del santuario y no se prolonga el tiempo porque la mayoría somos de fuera.
Ok. ¿Alguien da más? Permiso. Nosotros acá tenemos solamente el culto de 9 a 11 de la mañana. Llegamos un rato antes de las 9 y bueno, el culto dura más o menos hasta las 11 y 10 y nos volvemos a casa. En ese transcurso, por ahí los niños tienen su lección aparte en la escuelita, ¿no es cierto? Y los mayores tienen el culto. Ok. Gracias, Mario. Hermana Esther, ¿gusta participar? Sí, Adelante. buen día. En mi iglesia también comenzamos a las 9:30 el culto, el día sábado, y, y también en el culto están las alabanzas primero, participan los niños, y después los niños se retiran a sus aulas con sus maestras y la gente mayor, los hermanos grandes, tenemos el culto con una predicación. Bueno, a veces hay presentación de niños, y bueno, hay alabanza, predicación y oración específica, a veces por algunas necesidades del momento, y se cierra el culto antes de las 12, el culto acabó y ya nos retiramos a nuestras casas en general. Eso es lo que ocurre todos los sábados. Y después hay diferentes actividades de jóvenes, pero no son fijas. Hay ensayos de la femenil, pero nuestra femenil es una vez al mes, nuestro culto femenil. Y las otras actividades son otros días, no es el día sábado. Reunión específica de oración, por ejemplo, y otros ministerios evangelísticos. Por lo general no son el sábado. A veces hay alguna actividad, pero no es siempre. Perfecto. Ok, gracias. Miren, hice esta dinámica porque estamos hablando del sábado. Generalmente la iglesia en el día sábado le centra mucho sus actividades y yo me doy cuenta que, por ejemplo, ustedes, hablando del caso específico de la hermana Esther, no centran las actividades en sábado. Por ejemplo, yo aquí en Guadalajara soy pastor de los jóvenes y no utilizo el sábado para estar con ellos, ni tampoco utilizo la iglesia. Yo me junto con ellos en algún restaurante, en algún lugar donde podamos tomar un café, pero ya le estamos o sea, seguimos siendo cristianos, seguimos teniendo un culto los sábados, pero esta parte que tiene que ver con lex orandi et lex credendi, es decir, nosotros actuamos según como creemos, pues acá se está mirando muy, muy específicamente. Cada congregación vive diferente la forma de guarda del sábado. No lo estamos haciendo a un lado, para mí no es menos importante, o para los tapatíos o para los del DF, no es menos importante el sábado, tiene su importancia, pero cada congregación le da esa justa observación que tiene, ¿no? Decía la hermana hace un momento, nosotros empezamos a las 10 de la mañana, hace 4 años empezábamos a las 10 de la mañana. Hace 4 años teníamos un culto antes de la escuela sabática y después teníamos la división de clases y entonces tenemos el estudio de la escuela sabática y nosotros nos la pasábamos entonces desde 10 de la mañana hasta casi 2 de la tarde en el estudio de la escuela sabática, en el culto matutino, nos retirábamos a comer y posteriormente de las 4 de la tarde como hasta las 7:30 de la noche hacíamos un culto vespertino, ¿no? Hoy, con estas nuevas eclesialidades o con esta nueva forma de practicar o de participar en la iglesia, las cosas han cambiado y se han modificado. Y hemos tratado de mirar que el sábado se reduzca
a un solo momento cultico y posteriormente se tengan diferentes actividades. No lo hemos logrado porque todavía hay mucha resistencia de la gente mayor a que suceda eso, ¿no? Hablando del sábado ya históricamente, pues nos damos cuenta que toda la iglesia cristiana guardaba el sábado hasta el 155, cuando Justino el Mártir en Roma lo desechó y se cambió hacia el domingo. Pero nosotros tendríamos que recordar que históricamente el sábado desaparece. ¿Por qué? Porque la gente quiere preservar su vida y rompen con con el judaísmo y dicen no queremos saber nada de tendencias judías, porque para ese entonces pasaba que observar el sábado, que observar la ley de la alimentación, que participar de la cena, pues eran cosas judías o judaizantes, se le llegó a decir. Estamos hablando del sábado, entonces cristianismo y judaísmo, parte de su ruptura fue que el sábado ya no se observe. Y fue que entonces se empezó a observar el domingo como si fuera sábado, ¿no? Entre el 117 y el 132 después de Cristo, algunos líderes de las comunidades cristianas empiezan a negar la guarda del sábado. Nosotros vimos casos muy específicos como los cristianos no de la iglesia primitiva, sino los cristianos, vamos a decir, de la tercera o cuarta generación, una vez que había venido la persecución de Nerón, esta acusación que se les da a los cristianos de que ellos quemaron Roma, de que ellos no tenían un solo problema de ser llevados al Coliseo para seguir profesando su fe. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer los hechos de Pablo y de Tecla, y también hay otro libro que habla al respecto de Blandina, de Perpetua y de Felicitas. Blandina era una mujer, por ejemplo, muy menudita, muy delgadita, muy pequeña, y ella estaba siendo martirizada por ser cristiana, y en el Coliseo le decían arrepiéntete, y ella en vez de arrepentirse le echaba porras a los cristianos y les decía, vamos a hablar, no cedan, sigan adelante, esto va a ser momentáneo porque una vez que nosotros despertemos, vamos a ser eternos. Y pasó ese momento y ese momento o sea, esa experiencia que se vivía o que se vivió en el sentido de que los cristianos eran muy extremos y sostenían y guardaban su fe, se acabó. Y entonces la gente decía, no, yo no quiero participar o yo no quiero ser martirizado en el Coliseo. Prefiero decir que no soy, aunque sí sea. Hablábamos de la inocencia de pluralidad. ¿Y para qué digo que soy? ¿Para qué digo que no soy? Si de todas maneras me voy a meter en problemas, ¿no? Entonces, el punto número 5 de esta clase es que el descanso sabático es aplicado en domingo. El movimiento valdense surge en el siglo XII, lo mirábamos en la clase pasada, a partir de los movimientos de los pobres de León y de la predicación de Pedro Baldo. Nace con esto el anabaptismo y con eso también nace la reforma radical. Y la reforma radical pues, fue un lugar de cultivo para las doctrinas centrales. Y estamos hablando del sábado, pero otras doctrinas tienen que ver con rebautizar a la gente y bautizarla en edad madura y con la observación del 14 de Nisan. Pero la reforma radical, es decir, una reforma que inició Calvino, que inició Lutero, que inició Zwinglio, pero posteriormente vinieron los reformistas o los reformadores radicales que tienen que ver con la gente de Baldo o con la gente que empezó a guardar el sábado y con la gente que empezó a observar estas doctrinas centrales que nos traen y que a nosotros nos dan identidad, ¿no? Bueno, vamos a ver
o seguimos viendo los orígenes de la guarda del sábado. La reforma radical, los sabatarios anabaptistas, dice, en realidad el sabatismo no se definía del todo en este periodo, ya que lo complejo de la reforma y la diversidad religiosa lo impedían. Así podía encontrarse sabatismo anabaptista, sabatismo unitario, sabatismo filohebraico, etc. Había diferentes corrientes que guardaban el sábado. Una variedad de sabatismos confluían en Europa buscando su consolidación. Y mirábamos en la clase pasada un mapa, cómo se habían ido hacia la parte central de Alemania, hacia Bohemia, hacia una parte de Hungría y hacia una parte de Polonia. Ahí fue donde los sabatarios radicales, ya fueran anabaptistas, unitarios o que amaban o que les gustaban las tendencias hebraicas, pues confluían en esta parte de Europa y fue la manera en la que empezó a crecer o la manera en la que se volvió a guardar el sábado después de varios años, ¿no? Dice aquí que Inglaterra fue una plataforma sabática para América en el siglo XVII. Enrique VIII con la Iglesia papal permitió libertad religiosa. ¿Qué quiere decir esto? Enrique VIII tuvo una diferencia con el Papa en turno y es cuando nace la iglesia anglicana. Y además, en Inglaterra no se tenía el problema porque hubiera gente que guardara el sábado, como si se tenía gente en el resto del continente europeo, ¿no? Entonces, en Inglaterra se aglomeraron diferentes sabatarios en el Reino de Inglaterra que huían del resto de Europa. Tanto se sintió el sabatismo en Inglaterra que se levantaron hombres como Lancelot, como Andrews, como Bishop, como Fight, como Richard Baxter, como John Bunyan, Edward Stillingfleet, dicen que si alguien lo pronuncia bien se gana un carro, pero está complicado ese apellido. John Owen, Nathaniel Holmes, John Wallis, Jeremías Ives y muchos otros fueron a buscar, a contrarrestar y a erradicar el sabatismo sin conseguirlo de todo. Entonces, no solamente se observaba el sabatismo, sino también además se quería erradicar de aquellos lugares, de aquellos tiempos, ¿no? Los sabatistas del séptimo día de Europa a América. Y aquí es donde yo les platicaba esta parte que los sabatistas no estuvieron de acuerdo en que el domingo se observara como si fuera sábado, porque la gente no lo respetaba, no le mostraba solemnidad al día santo, al día del Señor. Si ya habían aceptado, pero les costaba mucho trabajo no guardar el sábado por los radicales que eran ellos, pues ahora tuvieron esta diferencia y hasta ya fueron a ser perseguidos y van y le comentan a Enrique VIII, oye, no está bien la forma en la que se está guardando el sábado. Se tendría que guardar el sábado y tendrías que hacer algo porque estos no se emborrachen, porque no asistan a lugares poco decorosos, porque no vayan a ferias, porque no vayan a... Y entonces Enrique VIII, para no meterse en problemas, saca lo que hoy conocemos, bueno, lo que se conoció en su tiempo como la ley deportiva. Y es por esto que nosotros en domingo tenemos tantos eventos deportivos, tenemos, perdón, exposiciones, obras de teatro, todo este tipo de situaciones que se daban de manera normal en el Reino de Inglaterra, pero los sabatistas radicales no les parecía una buena idea y entonces hubo este problema, ¿no? Dice los bautistas del séptimo día de Europa a América. Algunos se mantenían dentro de las filas bautistas y simplemente agregaban la observación del sábado a sus convicciones, pero cuando el poder del Estado fue usado para legalizar la conformidad a un día de adoración común, la separación se hizo necesaria. Es decir, los anabaptistas, los bautistas, los sabatarios unitarios que no estaban de acuerdo con esto,
pues entonces se alejan de aquel lugar en donde sí se les permitía. Desarrollo del sabatismo en Norteamérica. El movimiento milerita o adventismo post-milerita, los bautistas del séptimo día nuevamente son determinantes en esto, ya que una mujer bautista de nombre Raquel Preston, de Verona, Nueva York, fue la que transmitió esta doctrina al adventismo. Preston convenció del sábado a un pastor adventista de Hillsborough, en New Hampshire, en marzo de 1844. Lo mismo hizo con otro ministro adventista, Thomas M. Preble. Estos dos, junto con una tal hermana de apellido Blake, eran los únicos adventistas mileritas sabatarios antes de la gran desilusión. La gran desilusión no es otra cosa, sino que la supuesta profecía de que Jesús habría de venir en octubre del 44, de 1844, no sucedió. Y entonces el adventismo, el bautismo, bueno, los bautistas, los testigos de Jehová, la conexión cristiana se separa, ¿no? Toma fuerza el adventismo o toma su momento más álgido el adventismo, repensando y reestructurando su creencia de que Cristo va a venir pronto. Por eso adventismo, ¿no? De adviento, de llegar, de venir. Los bautistas ahora son unos sabatarios y otros son dominicales. Nace la conexión cristiana que siguen preservando la guarda del sábado, ¿no? Esto lo vamos a ver más a detalle en clases subsecuentes. Organizaciones sabáticas en Norteamérica. La Iglesia de Dios del Séptimo Día, como lo dice Bacciocchi, remonta su origen al movimiento milerita. Gilbert Cranmer, uno de los seguidores de Miller, quien durante un tiempo estuvo en relación con los adventistas del Séptimo Día, fue elegido en 1860 como primer presidente del grupo llamado la Iglesia de Cristo y la última Iglesia de Dios del Séptimo Día. Entonces, ustedes por el nombre también se darán cuenta que hay una iglesia que se llama la Iglesia de Dios de los Santos de los Últimos Días. Entonces, también aquí hay otra bifurcación de la religión cristiana que se observaba en los Estados Unidos. Gilbert Cranmer y William Miller, a final de cuentas, son los dos que se juntan o que se unen para, con el tiempo, formar y forjar lo que hoy conocemos como Iglesia de Dios del Séptimo Día. Vamos a hablar en clases próximas al respecto de quién fue Miller. Miller era un militar muy importante también para ese tiempo en los Estados Unidos y le ganó una batalla a los ingleses. Entonces, él tenía bastante influencia y por eso es que también se desarrolló muy grandemente y de manera muy rápida el evangelio de la Iglesia de Dios en aquellos lugares, ¿no? Dice aquí, el sábado de la creación. La teoría sobre el origen del sábado que acabamos de ver reflejan las conclusiones de la crítica reciente, pero por extraño que parezca, la relación entre el sábado y la creación ya había sido impugnada desde mucho tiempo antes por sectores tan conservadores como los judíos de Palestina, los padres de la iglesia, algunos reformadores y más recientemente los modernos dispensacionalistas. ¿Cuáles son las razones de este continuo rechazo a lo largo de los siglos del origen edénico del sábado, a pesar de las reiteradas declaraciones del Pentateuco? Y bueno, pues aquí vemos textos en los que se basa esta no solamente creencia, sino esta observancia y además este respeto y parte de nuestro fundamento doctrinal, ¿no? A lo largo del tiempo ha habido mucha gente que lo ha negado, a mucha gente que ha dicho que esto es para los judíos, que nosotros no somos judíos, que incluso dentro de la misma nación judía, eso se le fue dado a gentes que no tenían nada que ver con el judaísmo, pero poco le tomaban el acuerdo al origen, sobre todo
sobre todo bíblico, ¿no? Al momento fundacional de esta observación. Y se ha venido desgastando la guarda del sábado a lo largo del tiempo. Siempre ha habido alguien que está en contra de la observación, que si porque es de los judíos, que si porque fue antes de que se dieran los 10 mandamientos, que si porque en ese tiempo no había un pueblo establecido. Total, muchas cosas, pero la verdad de las cosas es que hasta hoy esta observación, esta creencia se sigue guardando. Y esto es lo que hasta hoy verdaderamente a nosotros nos tendría que, históricamente, más que dar identidad, que sí nos da identidad, nos tendría que reconfortar y reafirmar que lo que creemos nosotros es una realidad no solamente sustentada en una creencia radical extrema, sino que está fundamentada en los orígenes edénicos, está fundamentada en el éxodo y a lo largo del tiempo, incluso se han hecho milagros, Cristo Jesús hacía milagros en el día del sábado. Y el sábado Pablo se metía a las sinagogas y observaba el sábado con la gente que practicaba el cristianismo en aquellos lugares. Bien, hasta aquí la clase de hoy. Y antes de continuar, bueno, perdón, antes de finalizar, me gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya estado bien o algún comentario. Adelante, pueden abrir su micrófono y participar. A mí me encantó la clase, hermano. Realmente es tan interesante. Yo creo que lo único que me falta es un chip para insertarlo en mi memoria y poder retener toda la información. Me llamaba mucho la atención, bueno, desde que yo conozco el servicio del internet, siempre he dicho que si yo hubiera tenido internet en mi etapa de estudios, hubiera terminado unas 3 carreras por lo menos, pero ahora con la inteligencia artificial digo que unas 5 carreras hubiera terminado, porque pues en mis tiempos todavía era de córrele a la biblioteca y si te iba bien alcanzabas libro, y como yo era del nivel medio, pues no teníamos la tarjeta preferencial para sacar libros y llevártelos a casa. Y en mis tiempos no había fotocopiadoras, entonces teníamos que transcribir todo lo que encontrábamos ahí leyendo y luego llegar a casa y hacer la revisión y hacer el resumen. Y wow, era toda una odisea. Y ahora con todo esto, yo digo, yo nada más creo que me hace falta el chip, hermano, para que toda la información que usted nos está pasando me la pase, me la inserte y la retenga. Muchísimas gracias. Sí, gracias por participar. La sugerencia sigue siendo la misma. Vuelvan a ver la clase, utilicen la herramienta esta que tenemos del WhatsApp, pregunten cualquier cosa. Dicen que la peor pregunta o no hay pregunta más tonta que la que no se hace. Entonces, preguntemos, participemos y va a ser más fácil el estudio. Adelante, si alguien quiere más participar. Y lo mismo, hermano, me hace falta practicar y estudiar, otra cosa no me queda, pero me resulta muy interesante, muy interesante. Gracias. Bien, pues vamos no sé si, bueno, quizá Mario está ocupado, si quisiera participar y bueno, pues nos vamos a
nos vamos a despedir. Espero que haya sido de provecho. El comentario fue que sí, la clase de hoy. Y me gustaría pedirle a mi hermana Esther si nos despide en oración. Sí, hermano. Oremos. Padre querido, te doy gracias, Señor, por este día que nos has permitido disfrutar de esta clase, Señor. Bendícenos como alumnos para que nos sea de bendición en la vida, para que aprendamos, Señor. Pedimos tu guía, tu bendición para esto, Señor. Gracias por nuestro profesor, por este seminario, Señor. Sigue bendiciendo a los que dirigen todo esto y a tu iglesia para recibir. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús lo pido. Amén. Bien. Pues que tengan un día de bendición. Gracias por su asistencia. El Señor les bendiga grandemente.